buenas tardes, soy Tatiana, con 1 hora y cuarto de retraso. Me disculpo porque, bueno, han de saber que ha sido un día como de un montón de problemas técnicos y cosas, pero está padrísimo estar compartiendo con ustedes y estoy muy contenta de estar haciendo este video. Hace ratito compartí uno en mi página porque todavía estoy como aprendiendo a hacer esta cuestión de los Facebook Live. Yo sé que la gente que ya lo ha hecho, pues a lo mejor va a decir qué bárbara, o sea, cómo no puede, si es súper fácil. Y sí es súper fácil, pero bueno, no sé, también tiene su chiste, ¿no? Entonces está padre porque es algo por lo que hemos orado y pues yo oraba por varias cosas. Oraba para que Dios fuera el que controlara el tiempo, para que Él controlara el mensaje, para que Él controlara la gente que iba a estar conectándose y bueno, para que fuera lo que Él quisiera que compartiera. Y creo que parte de todas las cosas que pasaban en el día llegan a este punto para que sean las cosas como Dios las decidió, ¿no? Yo les cuento que tenía preparado otra cosa, tenía preparada una presentación para compartírselas en la pantalla y no sé qué, y eso fue desde la mañana lo que no salió. Pero bueno, ahorita les voy a decir lo que sí vamos a hacer, ¿no? Entonces está padrísimo, estoy empezando a ver que ya se están conectando y eso está increíble. Primero que nada me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Tatiana, como les puse en un post y también como Eli compartió hace unos días, soy médico y pues bueno, trabajé como en urgencias mucho tiempo, pero ahorita me dedico a la investigación clínica, que es pues bueno, todo esto que se hace de investigación antes de sacar un fármaco, una vacuna, un dispositivo, un procedimiento nuevo médico, pues tiene que ser probado también en humanos. Y entonces yo trabajo como en esa área, ¿no? En esa parte. Y, y pues bueno, el objetivo de esto, bueno, les cuento, esto se llama Covida Real, es una hashtag que yo no inventé, la vi en Instagram hace, no sé, 2, 3 días, me pareció como muy chistosa porque en realidad es la vida real que estamos viendo en este momento a partir de todas las cosas que se están haciendo para mitigar la pandemia. Y pues bueno, está cambiando, está revolucionando totalmente. Y es una serie de 2 partes. La primera parte es ahorita, la segunda parte se va a hacer el miércoles y pues se va a dar como una parte en español, que es esta, y después de esta va a ser en inglés. Y, y bueno, pues vamos a tratar como de resumir esto de lo que queremos hablar. La, la, los objetivos de este live en este momento son, digamos, 3. Uno, como darles a ustedes recursos en donde ustedes pueden ir a buscar información confiable. Una de las cosas que platicaba con Eli y que también he platicado con otros amigos es que la información que tú recibes en las noticias a veces es abrumadora y no sabes a quién creerle. Hay unos que se desacreditan a otros, a veces la información tiene términos muy complejos, a veces es tan detallada que a lo mejor dejaste de ver las noticias una semana y ya cuando le prendes ya ni siquiera sabes en qué van. O sea, ya no sé, tienes que empezar a invertir como mucho tiempo para volver a ponerte como al día de las cosas y de pronto no tienes ni la energía, ni el tiempo, ni las ganas, ni el interés, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues es compartirles esos recursos en español y en inglés también para que ustedes puedan a su propio paso ir viendo esta información, que es información real, son hechos, no está tan politizada como a veces el leer ciertas cosas, ¿no? Y que es información que es importante para nuestra vida. ¿Para qué es importante? Porque bueno, no se trata de tener la información por tener la información. O sea, la información es poder cuando tú puedes trasladar eso a tu vida personal. Y cuando puedes tomar decisiones en tu vida personal a partir de lo que aprendiste. Entonces de eso se trata, que sea una información para que tú puedas hacer cambios en tu vida o para que entiendas cuál es la relevancia de estar siguiendo ciertas instrucciones o de qué hacer en ciertas situaciones. Entonces eso es lo que más me interesa que poder compartir contigo. Y también además de eso, les quiero contar algo. Y como que he identificado, digamos, a 3 grupos de personas con los que tengo pues más
relación, digamos, ¿no? Entonces, un grupo de personas son aquellas que son como del ámbito científico, o sea, gente que es químico farmacobiólogo o que son biólogos o que son médicos o son enfermeras y entonces están como siguiendo más esta onda de la pandemia desde hace mucho tiempo y saben más, no sé, hasta de la biología molecular del virus y de en qué van las vacunas y cuál es el cuadro clínico definido hasta ahorita y no sé, modelos matemáticos y la epidemiología y no sé, todos estos términos. Pero hay una parte que a lo mejor a veces nos falta, que es pues algo más personal, algo más de lo que yo estoy viviendo. A mí misma me pasó, yo estoy siguiendo pues las noticias y todo esto desde el año pasado y más o menos fue hace como unas 3 semanas o un mes en donde yo me puse a pensar, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo un plan personal por si yo de verdad me llego a enfermar, ¿no? Yo vivo nada más con 2 perros y de pronto era como, si yo en este momento empezara a tener un cuadro clínico en el que yo ya no puedo salir a la calle porque, no sé, me diagnostican COVID y tengo que estar en cuarentena estricta, no tengo comida para las siguientes 2 semanas, por ejemplo, ¿no? No he preparado nada de eso. O si de pronto empiezo a tener como ciertos signos y síntomas, como si, que bueno, de una vez se los comento, por si todavía no lo tenía como muy claro, la única indicación para que tú vayas al hospital en este caso es si te falta el aire. O sea, si tienes esta sensación que no puedes respirar, entonces en ese momento te tienes que ir al hospital. Pero si de pronto tienes una fiebre muy alta o si tienes, pues no sé, un dolor de cuerpo muy intenso, si la garganta también te duele mucho, si te hacen la prueba y finalmente te diagnostican con COVID, lo que tienes que hacer es quedarte en cuarentena en tu casa y tratar de aislarte lo más posible. Entonces, en mi caso yo vivo sola, pues bueno, aislarme pues nada más con quedarme en mi departamento, pero hay otras personas que, bueno, ya pensaste si en tu familia alguien se enferma, ¿en dónde lo van a poner? Porque también hay que aislar a ese enfermo. Cómo van a estar desinfectando las cosas, en fin, o sea, eso no es nada sencillo si no conoces un poco de la información que se está difundiendo, no es intuitivo, alguien te tiene que decir qué hacer, ¿no? Eh, entonces veo como también a muchos de mis amigos les pasa lo que a mí, o sea, yo platiqué con ellos y era, pues sí, qué padre, o sea, sabemos como toda esta información y ya sabes como todo lo que dicen las noticias y ya viste lo que dijo tal y lo que dijo no sé quién, y de pronto es, oye, ¿tú qué vas a hacer? Y no teníamos un plan. Entonces era estar platicando, wow, o sea, ya sabes a qué hospitales, o sea, puedes llegar si tienes esta enfermedad, no son todos los de la ciudad, ¿no? Y estoy segura que esto también está pasando, digo, si tú nos estás viendo desde otro país o desde otra ciudad dentro de México, pues eso es realidad para todos lados. No puedes llegar a cualquier hospital o también hay un link en donde puedes ir siguiendo las camas disponibles que hay en esos hospitales, porque también puede ser que llegues a un hospital donde ya no haya cupo y no puedan atenderte. Entonces, si esas cosas tú no las ves antes, van a aumentar los chances de que las cosas salgan mal o de que agregues estrés o de que haya como más pérdidas, ¿no? Entonces, todo es preparación, todo es tener esa información para saber qué decisiones importantes tomar. Después hay otro grupo de personas que, pues sí, o sea, no creen todavía que esto sea algo real, que esto tienen esta idea de que es una conspiración, ¿no? Del gobierno, a lo mejor para distraernos de ciertas cosas, que, no sé, escucho comentarios y bueno, suena como lógico, que me dicen es que estamos en fase 3 en México, lo cual quiere decir que es la etapa de más contagio y sin embargo yo no conozco a una sola persona que esté enferma, por ejemplo, alguien me dijo, ¿no? O yo no sé, yo no conozco a alguien que se haya muerto de esto. O yo veo las cosas normales, yo veo las cosas en general igual, excepto que no puedo salir, o excepto que ahora me piden que use cubrebocas. Entonces no entiendo por qué, o sea, esto de qué se trata. Y pues bueno, en estos links que les voy a compartir, pues también vienen como algunas de esas explicaciones, ¿no? Lo que yo le comentaba a uno de mis amigos justo era que el COVID es una enfermedad nueva, ¿ok? Entonces, esto les voy a dar como un mini resumen así muy rápido. Después ustedes pueden en estos links investigar un poquito más. Esta enfermedad empieza a detectarse en China, en una provincia que se llama Wuhan.
Wuhan es un lugar que es, pues bueno, un centro muy importante en China. Hay muchas universidades ahí, hay muchos estudiantes extranjeros, es un centro de negocios también importante. Eso te lo digo porque es un lugar en donde la gente viene y va muy seguido. La gente que viaja y, y pues bueno, eso hizo que estas cosas se complicaran un poco más. No se sabe exactamente cómo empezó la pandemia, pero lo que se cree es que hay unas cosas que se llaman wet markets, esto es en inglés, así como la traducción literal sería como mercados mojados. Lo que quiere decir es que son estos mercados en donde se trafica con animales, son ilegales, se trafica con animales y entonces ponen animales que no tienen nada que ver juntos. Por ejemplo, traen, no sé, a una especie que la encuentras nada más en el desierto y de pronto la mezclan con otra especie que es nada más de selva y los tienen en jaulitas, los tienen juntos como si fuera una bodega, porque a veces los quieren vender para consumo humano, ¿no? Para comida o para mascotas o para pieles o para, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, estos coronavirus es una familia de virus, es como si fuera su apellido, así como los López, los Vázquez, ¿no? Son los coronavirus. Entonces, estos coronavirus se encuentran normalmente en los animales y es muy raro que haya una mutación, es decir, que el virus evolucione de cierta forma para que pueda contagiar al humano. Eso es raro que pase, pero cuando hay estas condiciones tan extrañas, de pronto puede suceder y eso fue lo que aparentemente pasó. Hubo una mutación en uno de estos virus, de estos coronavirus, y entonces a partir de un animal que se comió a una persona, que estaba mal cocido, entonces digamos, fue la primera persona que se infectó con este virus y después ese humano puede contagiar a otros humanos. El coronavirus, digamos, su nombre técnico es SARS y después un guión, CoV-2. Les explico nada más como las siglas. Estas siglas están en inglés. El SARS lo que significa es Severe Acute Respiratory Syndrome. O sea, es un síndrome agudo respiratorio severo. Eso quiere decir que pues, va a tener como muchas más manifestaciones pulmonares. Si ustedes han estado escuchando como en las noticias, pues casi todas las manifestaciones van a ser una neumonía que es sumamente grave, que progresa a la muerte, ¿no? Pero también ya se están dando cuenta que no nada más afecta a los pulmones. Esa digamos que es como la vía de entrada, la respiratoria, pero también está afectando la sangre en general. O sea, ya hay como algunos datos de que está generando coágulos a muchos niveles que son completamente anormales y que impiden como el flujo normal de sangre que debería de haber ahí. Afecta el riñón, afecta el hígado, afecta el cerebro. Entonces como que es una enfermedad nueva completamente, aunque el coronavirus sea conocido de antes en los animales, esta es una enfermedad nueva. Entonces hay muchas cosas que no se saben. Hay cosas como de un cuadro clínico básico, pero hay un montón de cosas que no se tiene idea todavía de qué tan frecuente se presenta en un paciente. Entonces, bueno, el nombre SARS es por eso, porque genera este síndrome respiratorio. Probablemente ustedes ya habían escuchado esto antes y es porque hace más de 17 años también hubo un problema, hubo una epidemia y también se le llamó así a ese virus. También era un coronavirus y también creaba este tipo de problemas respiratorios. Pero entonces, como este es uno diferente, digamos, es un primo, entonces se le pone el COVID. COVID significa coronavirus, ¿no? CoV es como de coronavirus y este es el número 2. Entonces, así se llama el virus ahora. Antes, muy al principio, cuando apenas lo identificaron, tenía un nombre diferente, pero ese es el nombre oficial ahorita. La enfermedad es COVID-19 porque también están las siglas en inglés. El COVID igual es COVID, coronavirus, y la D es de disease, que en inglés significa enfermedad. Entonces es la enfermedad del coronavirus que apareció en el 2019. Eso es lo que significa. Entonces la enfermedad es COVID-19, el virus es el SARS-CoV-2, ¿no? Aunque nosotros igual a veces, o sea, lo intercambiamos, ¿no? Estos términos. Entonces, bueno, hay un cuadro clínico que está ya definido, pero este virus tiene como muchas particularidades. O sea, es un virus que es sumamente exitoso a muchos niveles. Para que me entiendan, o sea, un virus, para poder, porque es un concepto
a veces como un poco complicado, sobre todo si no estás tan... si tu experiencia no es como en esta onda científica, sino que te dedicas a algo completamente diferente, pues de pronto es como de no entiendo bien ni de qué están hablando. Los virus no se pueden como reproducir afuera de algo que se llama un host, o sea, alguien que los hospede, ¿no? Son considerados parásitos por eso, porque ellos solos no tienen la infraestructura para reproducirse. Entonces lo que hacen es, sí pueden como estar inertes, o sea, se quedan en las superficies, este virus se queda como pegado, digamos, a veces en objetos, en cartón, en metal, no sé, en muchos objetos. El virus puede estar ahí, no se está reproduciendo, pero ahí está todavía inerte. Lo que sucede es que cuando nosotros tocamos ciertos objetos, por ejemplo, que están contaminados, nosotros, nuestra mano, o sea, toma, digamos, esos virus y después tú lo que haces es tocarte la cara, ¿no? Tallarte los ojos y entonces esas son las vías de entrada, como las mucosas, ¿no? Entonces ese virus ya se pasa a tu cuerpo y entonces sí infecta y ahora sí hay una enfermedad en ti como humano, ¿no? Ahí el virus va a atacar ciertas células y entonces va a tomar ventaja de lo que hay en esas células para poder reproducirse y en medida en la que se reproduzca pues vas a tener ciertos síntomas que te van a poner en muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante que te digan, bueno, es que desinfecta estas cosas cuando vayas al súper o desinfecta, no sé, los zapatos cuando hayas salido, la ropa, etcétera. Que no te toques la cara es por esas razones, que te estés lavando las manos 20 segundos de manera muy frecuente con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque el virus tiene como una capa, se llama coronavirus porque igual había una fotito que después se las paso por aquí en la presentación que les iba a mandar, que es como si fuera una bolita y después tiene otras moléculas que son unas proteínas que parece que le forman una corona. Entonces, por eso se llama así, ¿no? Por ese efecto que se ve al microscopio electrónico, como si tuviera una corona alrededor de esa estructura como esférica, ¿no? Pero además de esas proteínas también tiene grasas. Entonces digo, incluso al lavar los trastes tú puedes ver, ¿no? O sea, le echas jabón a algo que tiene grasa y lo que hace es que esa grasa se deshace. Entonces cuando tú te lavas con jabón el suficiente tiempo y estás tallándote, lo que estás haciendo es rompiendo como esa capa del virus que lo contiene y entonces el virus se muere si no tiene esa capa alrededor. Por eso es tan importante que te laves las manos y que no sea algo tan rápido, o sea, 20 segundos, que te laves también debajo de las uñas, etcétera, y que lo hagas de manera muy frecuente. ¿Por qué de manera muy frecuente? Porque hay muchas cosas que probablemente el virus está ahí. Entonces, pues para tratar de evitar que tú accidentalmente pues te lo pases a las mucosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunas otras medidas que han estado recomendando también, como puede ser el uso de cubrebocas, ¿no? El uso de cubrebocas, si ustedes ven, por ejemplo, fotos o ven algún documental de China cuando empezó esta crisis, pues toda la gente trae cubrebocas. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando de pronto aquí nos decían, no es necesario que lo usen, porque nada más lo deben de usar las personas que están enfermas y como que era un poco raro. Ahora, esto también no es criticar tampoco a nuestras autoridades. Insisto, esta es una enfermedad nueva, hay información que se va obteniendo nueva y cuando tienes una nueva información, pues tomas otras decisiones. O sea, las decisiones que se han ido tomando han sido las mejores con la información que se tenía en ese momento. Y en ese momento, la lógica era, pues la mascarilla no te sirve de nada porque el virus es tan chiquititito que el traer esta mascarilla, que no sea una mascarilla, que no sé, a lo mejor ustedes las han escuchado, que se llaman N95, o que a veces son unas caretas que usan también con estos filtros. Entonces, ahí sí puede ser que el virus no pase, porque son unos filtros muy especiales, pero el resto de las mascarillas, y ponían un ejemplo, es como tener, no sé, una red, haz de cuenta, en una portería de food, y no sé, que pasar una mosca por ahí y pensar que esa portería la va a detener, pues no, o sea, es tan pequeña que no le hace nada, ¿no? Entonces, decían, también es un riesgo que si no la sabes usar, entonces estés tratando de subirte el cubrebocas y entonces estés llevándote las manos a la cara y que si traes, digo, coronavirus en las manos, pues entonces sea una vía de infección mucho más fácil, etcétera. O sea, sí tenía lógica que estuvieran diciendo que no las usáramos. Y también porque, bueno, hay un gran desabasto para la gente que está atendiendo a los pacientes en los hospitales y de pronto
pues también temían que hubiera desabasto para ellos, ¿no? Que si la población en general empezaba a comprar mascarillas, pues entonces la gente que de verdad las necesita porque tiene a los pacientes ahí infectados, pues no las iba a encontrar. Esa indicación cambió hace pocos días porque, pues bueno, lo que han visto es que en los lugares en donde estas mascarillas se han usado, hay menos gente que se contagia. O sea, como que no hay una gran información como para decir, uy, no, esto estaba mal, ahora científicamente es esto otro. Es una cuestión más observacional de decir, pues mira, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos usaban mascarilla y nosotros no. Entonces viene el uso de mascarilla y la recomendación ahora es que sea de tela, que incluso tú puedes hacerla en tu casa. También les puedo compartir un link de cómo hacerlo. Es muy fácil, ni siquiera tienes que coser nada. O que consigas una mascarilla, la puedes conseguir en internet, no son caras. Y entonces usarla cada vez que salgas. Ahorita en la fase 3 en la que estamos, por ejemplo, ya no puedes ir al súper si no traes mascarilla. Ya no te dejan pasar. O ya me pasó hoy que de hecho pues o sea, necesitaba algo de allá y ya no dejan pasar a tanta gente. O sea, ya no puede entrar la gente que quiera. O sea, tiene que haber nada más un cierto número de personas y los demás se tienen que formar con la sana distancia en un área especial del estacionamiento y ahí esperas a que la gente salga para que tú puedas pasar. Entonces, todas estas medidas necesitamos estar conscientes de ellas para poder, otra vez, o sea, tomar buenas decisiones y también para poder pues tener como un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora, la mascarilla es muy importante entender que no es para que tú no te contagies, ¿ok? Sino es más bien para que tú no contagies a otros. Y a eso iba con esta cuestión del cuadro clínico. El cuadro clínico, pues sí, o sea, las personas que están un poco más graves, pues sí van a tener algunas, pues vaya, como manifestaciones respiratorias que puede ir desde algo, no sé, nada más como ciertos estornudos, como cierta flujo nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta. Una de las cosas, perdón, como más representativas es que las fiebres son altísimas, ¿no? O sea, probablemente es la fiebre más alta que hayas tenido en tu vida. Y después, bueno, si hay un problema para respirar, entonces vas al hospital y pues ya ahí te revisarán y es probable que te dejen en observación. Como es una enfermedad viral, pues no es que haya un tratamiento para eso, lo que hacen es como un soporte médico, es decir, van a estar cuidando que tu cuerpo funcione lo mejor posible en lo que tu sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, pues pueda atacar al virus. Y que si de pronto ya no puedes respirar bien, pues entonces apoyarte con un respirador, con un ventilador, ¿no? Pero vaya, esos son como los casos más, digamos, que se notan más. Pero hay otra parte de la población, que es la mayoría, que ni siquiera va a presentar síntomas. O sea, que tú puedes tener el virus, puedes tú estarlo contagiando y a ti no te hace nada. O sea, a lo mejor hay uno que otro estornudo ya y ni siquiera te das cuenta que estás enfermo o que estás infectado, ¿no? Entonces dijeron, ok, como no podemos definir quién está enfermo y quién no, porque igual estos test que detectan el COVID pues son muy escasos, entonces no hay manera de diagnosticarlos a todos. O sea, esto es una pandemia, o sea, no hay tantos billones de test para hacer, que eso es un problema que están tratando de resolver en este momento, pero no hay tantos, entonces hay que asumir que todos traemos el virus. Entonces, esa es la mejor manera de pensarlo, de decir, yo traigo el virus, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de no pasárselo a alguien, porque hay veces que tenemos como este mindset al revés, ¿no? O sea, yo no quiero, o sea, como que alguien va caminando y que incluso va caminando como cerca de ti y dices, ay, este ha de traer coronavirus, mejor me cruzo. No es lo más adecuado, o sea, es más fácil pensar que tú eres el que está contagiado y que puedes pasárselo a otros, eso es más seguro, entonces las acciones que vas a tomar son más responsables. Entonces la mascarilla lo que hace es que si tú estás, no sé, si estornudas, si toses, si hablas, se ha visto que incluso hasta por respirar hay como cierta secreción. En la mascarilla, pues bueno, puede haber, como son de tela también, o sea, puede quedarse ahí un poco de esa carga viral. Por eso es importante que la gente de todas maneras mantenga su sana distancia, que de todas maneras estén a 1,5 metros, 2 metros de donde tú estás. Entonces no es para protegerte a ti, sino es para que tú evites que gotas de tu saliva se vayan hacia otra persona
y que entonces pues vaya a contagiar a esa otra persona, ¿no? Y así hay como varias medidas que son importantes tomar. Sí, también es fundamental que entendamos que ahorita no es momento de visitar a nadie. Si tú ya vives en tu casa con alguien, esas personas, bueno, evidentemente pues están en contacto contigo, pero por ejemplo, no sé, hablaba con un amigo hace poco y entonces me decía, ay, bueno, es que voy a pasar a dejarle algo como muy rápido a mis papás, ¿no? Y entonces hablábamos un poco como de esta situación que es complicada. O sea, el punto es que tú no puedes estar ahorita visitando a tus papás. O sea, a lo mejor si se los dejas en la puerta o a lo mejor sí, nada más lo dejas y te vas y ellos recogen lo que les dejaste y lo desinfectan y tal, pues a lo mejor está bien. Pero si tú vas a ir a visitarlos a ellos, no está bien. Y me decía, bueno, es que viven muy cerca. Es que ese no es el punto. El punto es que también la población vulnerable pues son personas que son mayores, ¿no? Mayores de 50, 60 años, 60 años más o menos, es ya como una población en riesgo. Y pues bueno, o sea, también es ponerlos a ellos en riesgo si tú vas, a lo mejor tú puedes traer el virus contigo. Entonces, como hacer estas medidas cada vez un poco más estrictas. Ahorita en México estamos en la fase 3, que es la fase de mayor contagio. En las fases de la epidemia, digamos, en términos generales, ahorita para lo que nos interesa, porque hay más niveles, pero son estos 3 niveles los principales. El primero es que pues se declara la pandemia y entonces solo gente que ha viajado al lugar en donde empezó este problema es la que trae el virus. Entonces, por ejemplo, antes, no sé si veías en las noticias que te preguntaban, ¿no? Bueno, si tienes este cuadro clínico, viajaste a China recientemente o conoces a alguien que haya viajado a China, porque entonces el virus vino desde afuera, ¿no? La fase 2 es cuando ya hay contactos locales. Eso quiere decir gente que no ha salido del país, probablemente no ha salido ni de la ciudad y de todas maneras tiene el virus. Entonces eso habla de que hay muchas más personas infectadas alrededor. Después, la fase 3, que es en la que estamos, es que mientras más van subiendo esos casos, los casos que sí se detectan, hay muchos más que no se han detectado. Por esa cuestión que les decimos, porque no tiene síntomas o porque no hay suficientes tests. Entonces hay mucha gente que anda ahí contagiada con el virus y no sabe. Y entonces en esta fase 3 en donde viene la mayor cantidad de contagios. Y eso es lo que están tratando de prevenir, porque mientras menos personas contagiadas, pues hay menos posibilidades de que tengas un cuadro severo y que finalmente la gente que tiene un cuadro severo, pues algunos de ellos van a fallecer. La mortalidad de este virus pareciera que no es muy alta, o sea, es del 2%, se ha calculado más o menos. Y pues uno oye 2% y dices, bueno, pues es que no es gran cosa. El problema es que este virus es muy contagioso. Entonces, la población de México, no sé, es de más de 100 millones de personas. Imagínate que sean 100 millones y que todos estuviéramos infectados. Pues que se mueran 2 millones es un montón. Entonces, están tratando obviamente de reducir los contagios para que entonces se reduzcan los casos y también para que haya menos muertes. A ver, denme un momentito porque me está indicando que tengo batería baja y no sé ni por qué. Ok, bueno. Entonces, pues esos son como los links que les quiero compartir para que ustedes los puedan ver con más detenimiento. Hay unos links en español, otros en inglés. Si pueden ver los dos, está padre. Si nada más puedes ver el de español, también hay información útil. Y bueno, como resaltar la importancia de que cada uno tenga un plan de emergencia por si esa emergencia te toca. Y entonces aquí es en donde ya viene como una parte más de compartir como creyentes. Digo, si tú no eres creyente, eres completamente bienvenido, qué padre que te estás conectando. Pero bueno, la gente que a lo mejor ha escuchado un poquito más de la Biblia o que está pues ya inmersa en esto, habrás escuchado un versículo que es Jeremías 29:11 y te lo quiero leer exactamente como dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, bueno, digo, yo creo en la Biblia al 100% y creo en esa promesa que Dios dice. Y está increíble tomarla y hacerla para uno, pero también tenemos que entender que el plan de Dios es eterno y que hay cosas que nos van a pasar en la tierra. Y esto lo digo no para
no para preocuparnos, no para estar en pánico, no para sentirnos mal, ni mucho menos, sino para entender que Dios cumple sus promesas en la tierra, pero también las cumplirá después con la vida eterna. Y hay otro versículo que por eso quiero traerlo también a cuenta, que es Juan 16:33, en donde dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto es Juan 16:33. ¿Esto por qué se los estoy comentando ahorita? Porque yo me di cuenta que yo no había realmente tomado muy en serio esto de la pandemia como para mi propia vida. Entonces, pues sí, el hecho de tener un plan de emergencia de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer, cómo identifico si puedo estar infectada o no, cómo voy a llegar al hospital si necesito hacer eso, vivo con 2 perros, entonces bueno, ¿a quién se los voy a dejar? O si no tengo que ir al hospital, si tengo los recursos para sobrevivir aquí en mi departamento. Y yo no lo había pensado así. Entonces creo que esas son varias razones por las que a veces uno no lo piensa. La primera que se me ocurre en mi caso, que probablemente también sea el tuyo, no lo sé, es que es tanta información y es tan casi increíble lo que está pasando que justamente el cerebro como que se tarda en agarrar la onda, ¿no? Como que, o sea, ves la información y no lo puedes creer. O sea, parece una película. Y eso es lo que escucho muchas veces y a mí también me pasa, ¿no? Que lo veo y digo, es que parece de los Avengers. O sea, no, esto no es real, esto no está pasando en la ciudad, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues después es como ir cayendo en cuenta de que sí está pasando y que esto sí es cierto y no estar en la negación. Eh, y bueno, la otra es como cierta, no sé cómo llamarlo, si a lo mejor es como hasta arrogancia, en donde uno cree que a ti no te va a pasar. Eso pasa en China o eso le pasa, no sé, a los estadounidenses ahorita, o bueno, qué mala onda lo que le está pasando a los italianos, o no sé, o al vecino, o a los que viven en otra colonia, pero a mí no me va a pasar. Y aunque no lo tenemos consciente, en realidad hay veces que no creemos que cosas graves nos van a pasar. Y la otra es que también yo creo que en cierta inmadurez espiritual, y lo digo por mí, a veces sacamos de contexto ciertas cosas. Entonces cuando yo leo este versículo de Jeremías 29:11, si yo lo leo de una manera como muy específica o sin entender bien de qué se trata el plan de Dios, entonces digo, no, pues Dios tiene planes de bien y no de mal, entonces pues a mí no, yo no me voy a enfermar, o sea, esta pandemia no me va a tocar a mí, o yo no me voy a morir en esta, o alguien que yo conozca, o alguien que yo quiera, o no, Dios, yo oro y me protege y entonces mi trabajo está seguro. Y entonces uno vive con este anhelo y eso está bien, obviamente, o sea, tener ese anhelo y tener ese deseo de que te vaya bien, y por supuesto que necesitamos orar así, pero también hay que ser conscientes. Y los estadounidenses tienen un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que hay que estar preparados para lo peor y esperar lo mejor. Entonces, está muy bien tener esperanza, pero tú tienes que estar preparado por si las cosas no salen bien y no enojarse por eso, ¿no? También nosotros como creyentes decimos, Dios es bueno todo el tiempo. Sí, Dios es bueno aunque te dé COVID. Dios es bueno aunque a lo mejor alguno de nosotros no la cuenta en esta, no lo sé. Y no se trata de estar en el pánico ni en la desesperación, como les decía hace rato. Es nada más de hacerte responsable de tu vida. Dios te está dando información, Dios te ha abierto los ojos, Dios te dio la Biblia, Dios, no sé, está permitiendo que hagamos comunidad ahorita para alentarnos, para, no sé, abrirnos los ojos de otra forma. Y eso también nos va a ser demandado. Entonces, tú eres responsable también de tus decisiones. Por eso la importancia de la información, por eso la importancia de que sí sepas a dónde ir a buscarla y que no sea como de, uy, es que está muy feo esto, mejor ya no quiero saber. Eh, Eso lo pueden hacer los niños, pero los adultos no podemos, porque tienes que participar de esto. Y, y para que también oremos por sabiduría, para que oremos por la paz de Dios, para que oremos, para que igualmente podamos ver las necesidades de otros, que si Dios nos lo permite, podemos quizás ayudarlos. Hay algunas cosas en las que yo no había pensado hace algunas semanas. Por ejemplo, vi una hashtag hace poco que decía no todos estamos seguros en casa, y entonces hablaba de la violencia intrafamiliar, ¿no? De cómo hay personas que ahorita están padeciendo muchísimo más antes de que nos pidieran quedarnos en casa, que a lo mejor están a salvo del virus, pero ahora están en peligro por lo que les está sucediendo en sus hogares, ¿no? O por ejemplo,
no sé, personas como los trabajadores esenciales, que ellos no tienen la oportunidad de quedarse en su casa, ya sean los médicos, las enfermeras, a lo mejor han visto algunas noticias en donde han sido agredidos porque la gente cree que están contagiados y que los van a contagiar a ellos. Y no sé, o sea, es tremendo lo que están viviendo, ¿no? Porque están arriesgando su vida todos los días en su trabajo. Yo conozco a muchos de ellos porque tengo muchos amigos que son médicos que están ahorita en los hospitales y están separados de sus familias. Gente que dice, bueno, si voy a ir al hospital a atender a alguien, no quiero contagiar a mi bebé, entonces se van a vivir a un hotel. Y hace un mes que están viviendo así. Entonces, no sé, esto también nosotros podemos orar por ellos. Si hay personas a las que podemos ayudar, pues ayudarlas. Eh, las personas que tienen negocios que están cerrados, que de pronto era su único sustento, ¿no? Y ahora no tienen trabajo o no tienen ingresos. Entonces, si de pronto tú tienes la posibilidad de decir, bueno, voy a comprar de este lugar que te trae cosas a domicilio, pues a lo mejor hacerlo, que quizás no lo harías en otra circunstancia porque no, esa información no la tenías a la mano. Bueno, ahora quizás sí la tienes y es mejor ayudar a esa persona que quizá a una corporación que sea mucho más grande que seguramente va a sobrevivir esto. Eh, o orar por otras personas que le están pasando muy mal alrededor del mundo. Por ejemplo, la gente que está en los campos de refugiados, la gente que está pues pasando en los países en guerra, en donde estas medidas pues no son posibles, donde hay una pobreza increíble, en donde ni siquiera hay agua, no hay agua ni siquiera, deja tú para lavarse las manos, no hay agua ni para tomar. Entonces, ¿cómo le hacen ellos para protegerse del COVID? En donde no hay médicos, en donde no hay medicinas, en donde no hay información, en donde sigue habiendo mucha violencia. Entonces, nosotros no se trata de cargar al mundo, ni tampoco de abrumarnos por todo, ni de estar en la tristeza y la desesperanza, no. Pero, pero igual como comunidad de creyentes, sí ponernos de rodillas para orar por esa gente. Yo lo que creo es que Dios está trayendo a la gente también a la realización de que nosotros como humanos no podemos controlar nada. Eso es lo que yo de verdad creo. O sea, además de las señales que vemos en la Biblia, ¿no? Que dice que en los últimos tiempos estas cosas van a pasar, entonces como creyentes no nos debería de sorprender. Y tampoco, digo, entiendo a veces cuando la gente me dice que ni siquiera sé que esto es cierto, entiendo porque la información a veces es muy confusa, pero sí es cierto, Dios ya lo dijo. Dios ya lo dijo, a lo mejor no está diciendo ahí COVID, pero ya dijo que van a venir este tipo de cosas porque Él está cerca. Entonces, también hay una necesidad muy grande de compartir sobre la palabra porque es lo único que va a tranquilizar los corazones de la gente, incluyendo los nuestros, ¿no? Como iglesia. De pronto ves, a mí me sorprende muchísimo ver a las mentes más brillantes del mundo en este momento tratando de resolver este problema sin poder. Poniendo su mayor esfuerzo, el mayor conocimiento, todo el dinero, todo el tiempo del que son capaces, y la gente se sigue muriendo en cantidades impresionantes como nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. No es que una pandemia no haya pasado antes, claro que sí, pero nunca habíamos vivido una cosa así nosotros en nuestro tiempo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que tú no puedes y que necesitas a Dios y que solo Dios controla las cosas. Y también cuando ves estos casos en donde se pone todo el conocimiento y entonces dices, no, es que este chavo de 17 años estadísticamente tiene como las mejores posibilidades y el de 17 años fallece y el que sale vivo es el señor de 103 años que estuvo conectado a un ventilador. También ahí te das cuenta que Dios es el que decide quién vive ciertas cosas, quién pasa por otras, o sea, el que está en control es únicamente Él. Y entonces creo que en este tiempo realmente nos está llevando a darnos cuenta de que lo necesitamos a Él y que nosotros no somos suficientes para controlar nada. Igual si tú has tenido, no sé si tenías planes, si querías viajar, si querías salir a comer con una amiga, y de repente se cayó todo. Entonces es un tiempo muy importante en el que nosotros también tenemos que reflexionar como creyentes sobre cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, no para criticarnos, o sea, Dios no nos está criticando, sino para poder acercarnos más a Él, para poder orar de manera diferente, para poder rendirnos de nuevo, ¿no? a ese primer amor que a lo mejor lo habíamos olvidado porque estábamos tan pendientes de nuestra propia agenda. A veces lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Como que se haga lo que Dios quiera, o que Dios a donde tú me lleves, o Dios lo que tú quieras, y de pronto vemos que no es así. ¡Qué frustración! ¿Cómo que no me voy a ir de viaje a Grecia como yo quería? Pues ya lo pagué. Dios, por favor, ¿no?
O cómo, pero si yo me casaba en abril y ahora ya no, ¿cómo? Y vemos cómo en realidad en esa frustración que es humano, no lo estoy criticando, es parte de nuestra naturaleza, cómo nos frustra el hecho de que nuestra agenda no se cumpla. Entonces también nos está llevando Dios de rodillas a ver que sus tiempos son sus tiempos. Y Él está permitiendo cosas difíciles en nuestra vida, pero yo creo que al final lo que más le interesa a Dios es nuestra salvación, es nuestra vida eterna, no lo que pasa en la tierra, eso es irrelevante. Que en su misericordia pues Él obviamente nos va a dar cosas aquí también en la tierra, o sea, no es así como de, ay, venimos a sufrir, o sea, no. Pero bueno, en este versículo también nos dice Dios que va a haber aflicciones, entonces no sorprendernos si de repente hay aflicción. Eh, Hacer nuestra parte, ¿no? Para usar los recursos que Dios nos ha dado para mitigar eso, pues sí, y confiar en que Dios siempre hace la suya, siempre. Entonces ya me ha pasado incluso que hay varios amigos que no habían querido escuchar del Evangelio o que habían estado un poco más alejados del tema, que ellos me han buscado a mí para decirme, oye, ¿cómo ves esto? Y que Dios ha abierto la puerta para poderles compartir de la palabra otra vez. Entonces también como tener esa certeza, o sea, Dios sabe lo que está haciendo. Y otra vez, o sea, no quiero ir como al punto de decir, vamos a orar por esto, que no se acabe. No, claro que no. O sea, obviamente en nuestro corazón nosotros queremos que esta enfermedad ya no exista, que haya menos gente que sufra, pero no estar en la desesperanza cuando ves que las cosas están poniéndose más difíciles. Dios está salvando gente. Aunque pareciera que hay mucha muerte, Dios está salvando gente. Y no estoy diciendo tampoco que Dios es el que está trayendo el COVID y que dijo tengan, no. Pero sí estoy segura que Dios permite absolutamente todo lo que pasa. Dios lo permite. Y lo permite con un propósito. Porque tu sufrimiento y mi sufrimiento no son porque sí. O sea, a Dios le importa. A Dios le importa cada lágrima, a Dios le importa cada oración, cada deseo de tu corazón. A Dios le importa muchísimo. Y Él no va a gastar cualquier cosa que te pase a ti y nada más, te pasó y ya está, todo tiene un propósito. Entonces, también como reenfocar, pues, no sé, esa energía para confiar más en Dios y para decir, esto, viene salvación de esto y también a lo mejor viene una purificación de esto. Me llama mucho la atención incluso como el término cuarentena, ¿no? Que ni siquiera es una cuarentena en realidad, o sea, te ponen ahí, vamos de 15 días en 15 días, pero nosotros como creyentes sabemos que el número 40 tiene una gran significancia y que en esos 40 días pueden pasar cosas extraordinarias, ¿no? Los 40 años que pasaron en el desierto, 40 días que Jesús estuvo también siendo tentado, ¿no? Como que son tiempos de purificación, tiempos de crecimiento espiritual, y entonces tenemos que estar confiados en que grandes cosas vienen, no como las creemos en el mundo. No es que venga, un breakthrough, así, una cosa como de pura bonanza terrenal, ¿no? Quizá vienen bien, o sea, tiempos difíciles, pero tiempos increíbles para el reino, para las almas, para la salvación, para el acercarnos a Dios. Entonces, como confiar en eso y no estar en la desesperación o en la negación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue un poco, o sea, digo, un poco tropezado también porque era algo que quería compartirles en una presentación, como les digo, ¿no? Como esto muy estructurado, así yo muy instalada en Marta, igual si se acuerdan de ese pasaje bíblico, ¿no? Yo muy agobiada de que el live y tiene que ser así, y entonces la presentación y el clic y les voy a dar, y bueno, ya a la ver ahora, pues claro que Dios hace lo que Él quiere porque es Dios y al final nos usa también como Él sabe que nos puede usar o transmite el mensaje que Él cree que es el importante. Entonces, y pues así, con todos nuestros defectos y con todas nuestras cosas, porque al final de cuentas no somos nosotros, no se trata de que tú veas a Tatiana o de que nos reunamos nosotros, se trata de que Dios nos hable y de que Dios nos vaya guiando, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es compartirles estos links que les cuento en unos minutos más para que ustedes puedan echarle un ojo y pues bueno, para que ustedes también piensen qué medidas tienen que tomar en su vida de manera personal y para que nos mantengamos en oración, ya sea por nuestra propia vida, por la de nuestra familia, nuestros países y bueno, para que muchas almas puedan venir al reconocimiento de la necesidad de la reconciliación en Cristo, que eso es lo más importante de todo. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Gracias por sus mensajes. Como soy muy nueva en esto, la verdad es que
como que no he podido leer lo que me han estado haciendo favor de escribirme, pero con mucho gusto lo voy a leer en un momentito. Y pues me voy a conectar en unos minutos más para compartir algo en inglés también. Y pues bueno, seguimos pendientes. De todas maneras, estamos para la segunda parte el miércoles para platicar sobre estas otras cosas de salud mental, emocional, social y espiritual. Y pues va a ser lo mismo. O sea, yo creo que eso es lo que vamos a hablar, pero igual vamos a dejar que Dios guíe y que Dios sea el que defina la agenda. Si les parece bien, así le hacemos, ¿sale? Muchas gracias por su paciencia y pues bendiciones para todos. Nos vemos luego. Bye.